¿Sabías que España extrajo más de 180 toneladas de oro y 16.000 toneladas de plata de América? ¿Fue esto el mayor robo de la historia o simplemente la conquista más exitosa jamás vista? ¿Y si te dijera que todo esto pudo haber sido aún más devastador? Imagina por un momento, es 1492, Cristóbal Colón está a punto de zarpar hacia lo desconocido. Pero esta vez no lleva solo 3 carabelas. ¿Qué pasaría si llevara consigo un portaaviones moderno con capacidad para 80 aviones de combate? Suena absurdo, ¿verdad? Pero ese es exactamente el ejercicio mental que haremos hoy. La colonización española cambió el mundo para siempre. Imperios milenarios cayeron en años, civilizaciones enteras desaparecieron, y el mapa geopolítico se redibujó completamente. Pero todo esto tomó décadas, incluso siglos de guerras sangrientas, alianzas estratégicas y mucha suerte española. Ahora pregúntate, ¿qué hubiera pasado si España hubiera tenido supremacía aérea absoluta desde el primer día? ¿Cómo habría cambiado la historia de los aztecas, incas y de toda América? ¿Habría existido siquiera alguna resistencia? Bienvenidos a este escenario de historia alternativa, donde la tecnología del siglo XXI se encuentra con la ambición del siglo XV. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te hará repensar todo lo que sabías sobre la conquista de América. ¿Listo para ver cómo un solo barco podría haber conquistado un continente entero en meses? Quédate hasta el final. Antes de continuar, necesitamos entender qué es exactamente lo que estamos poniendo en manos de Cristóbal Colón. No es solo un barco grande, es la máquina de guerra más letal jamás creada por la humanidad. Hablemos del portaaviones clase Nimitz, 333 metros de eslora, 100.000 toneladas de desplazamiento, y capacidad para transportar entre 75 y 85 aeronaves. Para que te hagas una idea, es más grande que 3 campos de fútbol juntos. Las carabelas de Colón medían apenas 20 metros. ¿Ves la diferencia? Pero lo realmente aterrador no es su tamaño, sino lo que lleva dentro FA-18. Super Hornet capaces de volar a 1.900 km y lanzar misiles desde 100 kilómetros de distancia. Helicópteros de reconocimiento que pueden mapear territorios enteros en horas. Aviones de guerra electrónica que, bueno, en 1492 esto sería literalmente magia. Ahora imagina el arsenal, bombas guiadas, ametralladoras que disparan 6.000 balas por minuto, misiles que nunca fallan. ¿Cómo explicas esto a guerreros aztecas armados con lanzas de obsidiana? No puedes. Para ellos sería como si dioses del trueno hubieran descendido del cielo. Pero aquí viene el problema técnico. Un portaaviones moderno necesita combustible, mantenimiento, repuestos. ¿Cómo solucionamos esto? Simplifiquemos, imaginemos que tiene suministros para 2 años de operaciones intensivas y un equipo que puede adaptarse. ¿Sería suficiente para conquistar América? 12 de octubre de 1492. Colón llega a las Bahamas, pero esta vez no con marineros asustados, sino con el poder de fuego de una nación del siglo XXI. ¿Puedes imaginar la escena? Los taínos observan desde la playa algo que desafía toda lógica. Una montaña de metal flotante, de la cual emergen pájaros mecánicos, que rugen como tormentas. ¿Dioses? ¿Demonios? ¿Qué pensarían? En minutos, helicópteros de reconocimiento sobrevuelan toda la isla. En horas, España tiene mapas detallados de cada asentamiento nativo. Pero Colón no viene por las Bahamas, viene por el oro, y el oro está en Tenochtitlán. Avancemos a 1519. Históricamente, Hernán Cortés necesitó 2 años, miles de aliados indígenas y una epidemia de viruela para derrotar al imperio azteca. Pero con un portaaviones, la historia sería muy diferente. Un solo FA-18 sobrevuela Tenochtitlán, la ciudad más grande de América con 200.000 habitantes. Moctezuma observa aterrado desde su palacio. ¿Negociar? ¿Resistir? No importa. En cuestión de horas, bombardeos de precisión destruyen los templos principales. El mensaje es claro: rendición o aniquilación total. Los guerreros Águila y Jaguar, los más temidos de Mesoamérica. ¿Qué pueden hacer contra ametralladoras que disparan desde el cielo? Absolutamente nada. La tecnología no es solo superior, es incomprensible. En 3 meses, el imperio azteca cae sin batalla campal. No hay noche triste, no hay sitio de Tenochtitlán. Solo terror absoluto y sumisión inmediata. Pero ¿qué pasa con los incas del sur? Ellos aún no saben lo que se aproxima. 1532. Francisco Pizarro históricamente capturó al emperador Atahualpa con 168 hombres en Cajamarca. Fue audacia, suerte y traición. Pero ¿y si Pizarro llegara con superioridad aérea absoluta? Los incas dominaban la cordillera de los Andes, un imperio que se extendía por Patrocinio, kilómetros desde Ecuador hasta Chile. Caminos imposibles, fortalezas en las montañas,
guerreros acostumbrados a la altitud. Históricamente, esto les dio ventaja defensiva. Pero ¿cómo te defiendes de algo que vuela? Imagine la escena. Atahualpa está en Cajamarca, con 80,000 guerreros, confiado, poderoso. De repente, el rugido de motores jet rompe el silencio andino. Aviones de combate trazan círculos sobre su ejército. En segundos, bombardeos selectivos destruyen sus flancos. No hay escapatoria en las montañas cuando el enemigo controla el cielo. La capital inca, Cusco, protegida por Sacsayhuamán, esa fortaleza inexpugnable construida con piedras de 200 toneladas. ¿Inexpugnable? Un solo misil guiado la convertiría en escombros en segundos. Pero aquí viene algo perturbador. Los incas tenían un sistema de mensajería impresionante. Los chasquis, que corrían por todo el imperio comunicando noticias. Con aviones de reconocimiento, España intercepta todas las comunicaciones. Conoce cada movimiento rebelde antes de que suceda. Es como jugar ajedrez viendo las cartas del oponente. En 6 meses, desde Quito hasta el norte de Argentina, todo el Tahuantinsuyo cae. Sin épicas batallas, sin resistencia heroica. Solo dominación tecnológica absoluta. ¿Y ahora qué? España controla los 2 imperios más ricos de América en menos de un año. ¿Qué hace con ese poder? Detengámonos un momento y pensemos. Históricamente, la colonización de América tomó más de 300 años. Zonas como la Patagonia, la Amazonia o el interior de Norteamérica permanecieron inexploradas durante siglos. ¿Por qué? Porque los españoles iban a pie, a caballo, en barcos lentos. Pero con aviación de reconocimiento, todo cambia radicalmente. En 1495, apenas 3 años después del descubrimiento, España ya tiene mapas aéreos completos de América. Cada río, cada montaña, cada asentamiento nativo está cartografiado. Los portugueses explorando Brasil, demasiado tarde. Aviones españoles ya marcaron todo el territorio como propio. Hablemos del norte, los pueblos del Mississippi, los iroqueses, las tribus de las grandes llanuras. Históricamente resistieron hasta el siglo XIX, pero ahora, bombardeos selectivos eliminan cualquier resistencia organizada. No es conquista, es ocupación instantánea. La Amazonia, ese infierno verde que detuvo a todos los conquistadores, ahora es sobrevolada diariamente. Helicópteros llevan tropas directamente a aldeas ocultas. No hay jungla lo suficientemente densa para esconderse del radar. Y aquí viene lo realmente importante. ¿Recuerdas que otros europeos también querían América? ¿Los ingleses en Virginia? ¿Los franceses en Canadá? ¿Los holandeses en el Caribe? Todos llegan y encuentran FA-18 patrullando las costas. Un barco inglés intenta establecer una colonia en 1607. Advertencia aérea, ignorada. Un misil, hundido. Mensaje enviado a Londres. América es española. Punto final. Para 1520, España controla desde Alaska hasta Tierra del Fuego, un imperio continental sin rival. ¿Pero qué significa esto económicamente? Prepárate porque los números son obscenos. Hagamos cuentas. Históricamente, España extrajo alrededor de 180 toneladas de oro y 16,000 toneladas de plata entre 1500 y 1650, 150 años de explotación. Eso convirtió a España en potencia mundial, aunque eventualmente dilapidó todo. Pero con dominio total y tecnología de reconocimiento aéreo, multiplica eso por 10, por 20. Los españoles encuentran cada mina, cada yacimiento, cada depósito de oro en meses. Potosí, esa montaña de plata en Bolivia, entra en producción industrial desde 1495. No hay exploración lenta, no hay búsquedas infructuosas. Los aviones ven desde el cielo lo que tomaría décadas encontrar a pie. California, Colorado, Alaska. Sus enormes reservas de oro que históricamente se descubrieron en el siglo XIX. Ahora son explotadas 300 años antes. España no solo es rica, es obscenamente, imposiblemente rica. ¿Cuánto dinero estamos hablando? El suficiente para que el resto de Europa parezca miserable en comparación. Madrid se convierte en la ciudad más opulenta del mundo. ¿La libra esterlina? ¿El florín holandés? Basura comparada con el real español, respaldado por las reservas más grandes de metales preciosos jamás vistas. Pero aquí está el problema. ¿Recuerdas la inflación que causó el oro americano en la España real? Ahora multiplícalo. La economía europea colapsa. Demasiado oro, demasiada plata. Los precios se disparan. España es tan rica que paradójicamente destruye el sistema monetario conocido. ¿Y la tecnología? Con recursos infinitos, España puede financiar cualquier desarrollo. Mejores barcos, mejor artillería, mejores fortificaciones. Pero ¿qué pasa con las personas que vivían ahí? Porque todo este oro tiene un costo humano. Hablemos de lo incómodo. Históricamente la población nativa de América pasó de aproximadamente 60 millones en 1492 a menos de 6 millones en
1650, 90% de exterminio. Enfermedades, trabajos forzados, guerras. Fue devastador. Pero con un portaaviones y dominio absoluto desde el día 1, la pregunta perturbadora es, ¿sería peor o mejor? Por un lado, no hay guerras prolongadas. Los aztecas no resisten 2 años, resisten 2 meses. No mueren en batallas sangrientas, simplemente se rinden ante un poder incomprensible. Menos muertes en combate directo, técnicamente. Pero las enfermedades, esas no cambian. Viruela, sarampión, tifus llegan igual. Y ahora con dominio territorial completo en años, en lugar de siglos, las epidemias se propagan más rápido. Aviones y helicópteros conectan aldeas remotas que antes estaban aisladas. El contagio es continental, simultáneo, fulminante. ¿Y la esclavitud y trabajos forzados? Con acceso inmediato a todas las minas y recursos, España necesita mano de obra masiva inmediatamente. No hay tiempo para sistemas como la encomienda. Es explotación industrial desde 1495. Las mitas y obrajes parecerían vacaciones comparado con esto. Pero aquí algo fascinante, con control total. España podría, si quisiera, implementar políticas de preservación. Podría vacunar con conocimiento moderno, establecer reservas, proteger poblaciones. ¿Lo haría? Históricamente la respuesta es no. La codicia superó cualquier moral. Culturalmente la hispanización es absoluta y brutal. Náhuatl, quechua, maya, idiomas eliminados en una generación. No hay sincretismo religioso, no hay mestizaje cultural, solo imposición total. El resultado en 1600, América es un cementerio cultural pero con catedrales barrocas en cada esquina. ¿Y cómo reacciona el resto de Europa ante este monstruo español? Londres, 1520, el rey Enrique Ofinio recibe noticias aterradoras. España controla toda América. Tiene riquezas infinitas y, lo más preocupante, posee armas voladoras que destruyen flotas enteras en minutos. ¿Su reacción? Pánico absoluto. Históricamente, Inglaterra, Francia, Holanda y Portugal compitieron con España por siglos. Piratas, guerras, colonias rivales. Pero ahora, ¿cómo compites contra algo que no puedes comprender? Los espías europeos informan. Tienen máquinas que vuelan más rápido que las flechas, que escupen fuego desde el cielo, que ven en la oscuridad. ¿Brujería? Pacto con el diablo. La Inquisición española, irónicamente, se salva de acusaciones porque nadie se atreve a acusar a quien tiene ese poder. Portugal intenta lo obvio. Envían su mejor flota al Atlántico en 1505 para reclamar Brasil. 50 barcos, miles de hombres. Duración de la batalla, 12 minutos. Misiles aire-superficie hunden la flota antes de que vean tierra. Sobrevivientes, 3 barcos que huyeron a tiempo. Lisboa recibe el mensaje. Francia lo intenta diferente. Espionaje. Envían infiltrados para robar la tecnología. Imposible. Nadie entiende cómo funcionan los aviones. Es como intentar construir un smartphone viendo uno por primera vez. Además, España ejecuta públicamente a cualquier espía capturado. Cabezas en picas como advertencia. Inglaterra propone alianzas, matrimonios dinásticos, cualquier cosa. Carlos V, emperador español, ni siquiera responde las cartas. ¿Para qué necesita aliados cuando tiene supremacía absoluta? ¿Y el Vaticano? Situación delicada. España es católica, pero ahora tiene poder para desafiar al Papa. ¿Quién excomulga? ¿A quien tiene aviones de combate? El equilibrio de poder religioso también colapsa. Para 1550, Europa vive bajo la sombra española. No hay guerra abierta porque sería suicidio. Pero ¿cómo sería el mundo 100 años después viviendo bajo esta hegemonía? Avancemos en el tiempo. Es el año 1650. Han pasado 158 años desde que un portaaviones llegó a América. ¿Cómo luce el mundo ahora? España es la hiperpotencia indiscutible. No como la España histórica que eventualmente decayó, sino un coloso que controla medio planeta. América entera habla español. Desde Vancouver hasta Buenos Aires. Una sola nación, una sola lengua, una sola corona. Pero ¿qué pasó con la tecnología del portaaviones? Aquí viene lo fascinante. Después de décadas, el combustible se agotó, los repuestos se terminaron, los aviones dejaron de volar. Para 1550 el portaaviones es un museo flotante. Pero el daño ya estaba hecho. España tuvo 60 años de supremacía tecnológica absoluta, suficiente para establecer un imperio imposible de desafiar. Las infraestructuras están construidas, fortalezas en cada costa, caminos conectando continentes, sistemas de control total. Tecnológicamente, España invierte sus riquezas infinitas en desarrollo. La revolución industrial llega 150 años antes, financiada con oro americano. Máquinas de vapor en 1650, fábricas textiles masivas. España no solo es rica, es industrialmente avanzada. ¿Y el resto de Europa? Sobrevive como puede.
Inglaterra desarrolla su marina intentando algún día competir, pero ¿contra qué? España tiene 200 años de ventaja y recursos infinitos. Francia se enfoca en cultura y arte, lo único donde puede destacar. Alemania permanece fragmentada, sin posibilidad de unificarse bajo la sombra española. Culturalmente, América es irreconocible. Las culturas nativas son leyendas vagamente recordadas. Machu Picchu, una mina explotada hasta los cimientos. Tenochtitlán, reconstruida como Nueva Madrid, una megaciudad barroca. ¿La esclavitud africana? Paradójicamente menor. Con tanta población nativa sometida, España no necesita importar tantos esclavos. Un horror reemplaza a otro. Pero todo imperio tiene fisuras, ¿verdad? Con un territorio tan vasto, ¿puede España mantener el control para siempre? Detengámonos aquí. Hemos imaginado un escenario donde un solo portaaviones cambió. 500 años de historia. América conquistada en meses, Europa sometida, el mundo reescrito. ¿Pero qué nos dice realmente este ejercicio? Primero, la obviedad del anacronismo. Un portaaviones en 1492 es imposible por 1000 razones. Paradojas temporales, combustible, mantenimiento, entrenamiento de pilotos. Es ciencia ficción pura. Pero ese no es el punto. El punto es este. La colonización española sí tuvo ventajas tecnológicas decisivas. Acero contra obsidiana, caballos contra infantería, arcabuces contra arcos. No necesitaron un portaaviones para dominar. La tecnología que tenían ya era suficientemente devastadora. Entonces, ¿qué cambió en nuestro escenario? Solo la velocidad. Lo que tomó 300 años. Sucedió en 30, pero el resultado final, dominación, exterminio cultural, explotación brutal, ya ocurrió históricamente. Aquí la reflexión incómoda, ¿es la tecnología superior justificación para conquista? Los españoles del siglo XVI pensaron que sí. ¿Pensamos diferente hoy? Cuando países tecnológicamente avanzados intervienen en naciones menos desarrolladas, ¿hemos aprendido algo? La historia real nos enseña, superioridad tecnológica no garantiza eternidad. España, con todo su oro americano, eventualmente colapsó. Los imperios caen, siempre. Pregunta final para ti, si tuvieras ese portaaviones, ese poder absoluto sobre pueblos indefensos, ¿qué harías? ¿Conquistar? ¿Ayudar? ¿Simplemente irte? Fácil juzgar el pasado. Difícil reconocer que la naturaleza humana sigue siendo la misma. Gracias por quedarte hasta el final. ¿Qué opinas? Déjamelo en los comentarios. ¿España habría manejado ese poder diferente? ¿O el poder absoluto corrompe absolutamente? Nos vemos en el próximo escenario histórico imposible.